Y decíamos que el acto más significativo en la vida de Jesús, el acto más significativo en la vida de Jesús, no fueron sus enseñanzas. No fueron sus enseñanzas, a pesar de que cada una de sus enseñanzas, los discípulos decían, ¿quién es este hombre que habla como quien tiene autoridad? Pero no era eso. Tampoco eran sus milagros. A muchos dejaba preocupados, decían, ¿quién es este hombre que aún la naturaleza se sujeta? Pero no era el evento más especial de Jesús. Ni siquiera su muerte en la cruz. Ni siquiera eso ha sido lo más asombroso de Jesús. El evento más trascendental en la vida de él fue su resurrección. Por eso, ¡Cristo! Eso ha sido el evento más importante en la vida de Cristo. Ahora, para muchos discípulos, y no los agarre desprevenidos de este evento. En Mateo 16, 21 dice que Jesucristo comenzó a declarar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y luego dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era tan la congoja de estos hombres que escuchaban eso, que ellos se quedaron en las primeras partes, en que iba a Jerusalén a ser preso, iba a recibir muchos látigos, pero ellos no entendían el propósito. La resurrección fue un evento que los discípulos, escuchando lo mismo del mismo Jesús, no podían asimilar, no podían entender. Pedro, dejándose llevar por sus emociones, trató de disuadir a Jesús y le decía, no permitas que este mal te acontezca. Hasta esa situación estaban todos los discípulos y todos los que en ese tiempo existían. No entendían lo que él decía, que iba a resucitar. Hoy vamos a ver lo que significó la resurrección. Vamos a ver qué significó la resurrección, primeramente para los judíos. En algunas ocasiones Jesús manifestaba que era hijo de Dios. Eso le traía algunas reacciones de odio y rechazo por parte de los judíos religiosos, que inclusive querían hasta apedrearlo, querían matarlo. En Juan 10, 23, dice que Jesús se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. En el 24 dice, la gente lo rodeó y le preguntó. ¿Qué le preguntarían? ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo, sin rodeos. En el versículo 25 Jesús le contesta, ya se los he dicho y ustedes no me creen. La prueba es las obras que hago en el nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitárselas de la mano del Padre. Yo creo que ellos decían, aguántate, pero el Padre te lo ha dado y nadie te lo puede quitar.
pero nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. Entonces, ¿quién lo tiene? ¿El Padre o eres tú? Y en el 30 le dan la respuesta. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y eso era lo que no querían escuchar. Una vez más, dice las Escrituras, que la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me vas a apedrear? No te queremos apedrear por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron ellos. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Por ese motivo Jesús, al ser crucificado, estaban todos felices. Había jolgorio. ¿Por qué? Porque al fin terminó el dolor de cabeza para todos ellos. Pero esa felicidad no duró mucho. Dice las Escrituras que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y se fueron ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, cuando vivía, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan, ¿qué iban a decir? Resucitó de entre los muertos. Miren qué cosas, ¿no? ¿Qué pasó con esos guardias? Sin embargo, habiendo un fuerte temblor, algunos dicen que era terremoto, los guardias vieron bajar a un ángel moviendo la piedra, se sentó en ella. Los guardias escucharon decirle a el ángel, a las mujeres, ¿a quién vienen a ver? Él no está aquí, él vive. Dice que los guardias despavoridos salieron y fueron a avisar lo sucedido. ¿Cómo sería el rechazo, hermanos? ¿Cómo sería el rechazo? Mateo 28, 12 al 14 dice que, y reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Para que digan, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Cómo sería la desesperación de tener que tratar de tapar un evento tan grandioso? Tal fue así que tuvieron que haber sobornado en gran cantidad de dinero para que los soldados puedan decir, en nuestro descuido por dormirnos, vinieron los discípulos a llevarlo. Porque los discípulos, los guardias sabían que si eso acontecía, ellos pagaban con su vida. Pero ¿cómo habrá sido la remuneración para que ellos digan, está bien, asumimos ese riesgo? Así es el desespero de los judíos. Para los judíos de esa época, el que Jesús resucitara era aceptar lo que él mismo decía de sí mismo. El que me ha visto al Padre, pues el Padre y yo somos uno. Hermanos, hasta la fecha, los judíos siguen esperando su Mesías prometido. Hasta la fecha ellos no aceptan esto. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no pudieron entender la visitación que hubo para sus vidas. A los suyos vino y no lo recibieron. Por eso que Jesús, al acercarse a Jerusalén en su última visita, dice que vio a la ciudad de lejos y exclamó diciendo, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. Ellos no entendían que su visitación estaba por pasar. Para los judíos de esa época, la resurrección de Jesús era reconocer con amarga verdad que Jesús era Dios. Ahora veamos lo que significó la resurrección para los discípulos de esa época. Jesús le había dicho a sus discípulos que llegaría el momento en el que ellos se escandalizarían y luego lo abandonarían. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Zacarías 13:7 dice: y heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Todos aseguraron lo contrario. Aún Pedro dijo. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Sonaba como hasta poético, ¿no? Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y si es posible, podría hasta mi vida darla. Sin embargo, mis hermanos, la resurrección de Jesús tuvo un impacto positivo en la vida de sus discípulos. Les quitó toda incredulidad, les quitó todo miedo. En un momento de sus vidas, ellos veían en futuro siempre al lado del Maestro. La mayoría de sus planes de estos discípulos estaban al lado de él. Pero llegó un momento, ya el Maestro no estaba con ellos. ¿Cómo se quedaron con él? ¿Cómo se quedaron ellos? Con miedo. Un mundo incierto. Los planes que tenían fueron borrados. Ellos sabían que tenían siempre un acompañante y había alguien que los defienda. Y ese que lo defendía era su Maestro, llamado Jesús. Pero él ya no estaba allí. ¿Quién lo defendería? Lo peor de todo, que ya no podían salir mucho a la calle. ¿Por qué? Porque lo iban a asociar con el Galileo al cual habían matado. Y ellos estaban escondidos. ¿Cómo estaban ellos? Escondidos. Tan escondidos y tan ocultos que cuando las Marías que habían ido y vieron al Señor Jesús resucitado, fueron a verlos a ellos y darle la noticia. ¿Y sabe qué había pasado? No les creían. No creyeron. Aún Tomás dijo. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no meto mi dedo en sus llagas, yo no creería. Hasta eso llegó la vida de estos discípulos, el miedo. Sin embargo, después de haberse aparecido el Señor Jesús, y haber estado 40 días con él, y luego de recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas, estos hombres fueron transformados y tuvieron un cambio cuántico en sus vidas. Dice el libro de Hechos, Hechos 5, 40 y 42. Un poquito del contexto de ese pasaje es que los discípulos comenzaron a predicar por todo lado. Tal era así que estas personas los encerraban para prohibirles que hablaran de él. Sin embargo, dice el versículo 40,
Entonces llamaron a los apóstoles, porque Gamaliel le dijo, miren, momentito, no se acuerdan, le dice a los religiosos, acuérdense que hace poco se han levantado mucha gente como líder, pero una vez muerto su cabecilla, se iba el grupo, desaparecía. Y les advierte, si estos hombres son falsos, si el líder que ellos están defendiendo es falso, en cualquier momento este grupo va a desaparecer. Pero si no es así, posiblemente estén peleando contra Dios mismo. Por lo tanto, él les recomienda algo, déjenlos. Entonces el versículo 40 dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Será que dijeron, bueno, hasta aquí nomás llegó todo esto? No. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo salieron? Con gozo. ¿Les había dolido los látigos? Claro que sí. Pero ellos lo recibieron con gozo, porque dijeron, wow, qué bueno. Mi maestro padeció y qué bueno que estoy también padeciendo juntamente con él, con gozo. ¿Y saben qué? Día tras día en el templo y en todas las casas iban y no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús, el Cristo resucitado. Ahora estos hombres que en su comienzo se mostraban temerosos y con miedo, estaban dispuestos a sufrir persecución y martirio por predicar el nombre de Cristo, el Cristo resucitado. La pregunta sería, ¿qué significó para los discípulos la resurrección de Cristo? ¿Qué significó para ellos ver a Cristo resucitado? Yo pude ver algunas cosas. Significó tener un propósito. Significó tener identidad. Significó tener valor. Significó no dejar de predicar. Hermanos, es importante todo esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la repercusión? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para la iglesia de hoy? ¿Qué representa que Jesucristo ha resucitado? Hay un enemigo realmente supremo que aflige la raza humana, y esto es la muerte. Hay una analogía entre la muerte de Lázaro y la de Jesús. En el caso de Lázaro, dice que él estuvo 4 días ya muerto cuando llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, ahí estaban. Dice un evangelio, el evangelio de Juan, dice que ya el cuerpo hedía. ¿Cómo estaba el cuerpo? Hediondo. Así estaba el cuerpo. Y saben, dice que el Señor Jesús llega al frente de la cueva y manda a sacar la piedra que lo cubría. Y algunos dirían, ¿será que iba a entrar para reprender a la muerte? ¿O para hacer algunos masajes de reanimación? No, no fue para eso. Dice que él se puso delante de la cueva y con una voz potente y autoritaria dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué crees que pasó? Así fue.
Tal como en Génesis, cuando comenzó a hacer la creación. Sea la luz. Y fue la luz. Haya expansión en medio de las aguas. Y fue así. Hermanos, de la misma manera, cuando Jesús fue bajado de la cruz, este estaba sin vida, no tenía signos vitales, estaba muerto. No había ondas cerebrales que pudiera pensar o hacer pensar que en cualquier momento se activaría y se resucitaría. No fue así. Sino que Dios, el Eterno, lo resucitó por medio del Espíritu Santo. Por eso, Cristo, Dios a través del Espíritu Santo, trajo a la vida. Ese mismo Espíritu de Dios que se paseaba sobre las aguas, ese mismo Espíritu de Dios reclamó a Jesús sobre la muerte. La muerte era imposible que lo pudiera retener. La muerte no tenía derecho sobre él. La muerte es el castigo de Dios para los seres vivos por el pecado. Pero Jesús no tenía pecado alguno. Claro, en la cruz él estaba cargado de pecado, pero no era de él. ¿De quién era? Cada uno de nosotros. Pero no era pecado de él. Por lo tanto, la muerte no tenía autoridad de poderlo retener. Segunda de Corintios 5:21. Este es un pasaje espectacular, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Dios es justo. Siempre lo vemos como el Dios bonachón de Papá Noé, ¿no? Así, regalón. Pero Dios es justo. Dios tenía que castigar el pecado de la humanidad. Si no lo hacía, no se desarrollaba su justicia. Él tenía que hacerlo. No había quien pudiera ser quien pague por nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea. Tenía que haber una persona que no tuviera pecado para que en él la muerte no pueda reclamarlo. Pero en él, en su muerte, nosotros somos justificados. Y esa es la parte más gloriosa, hermanos, que tuvo que haber sido él, Cristo Jesús. Por eso que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en nosotros fuese hecho la justicia de él, la justicia de Dios. ¿Cómo nos mira Cristo? ¿O cómo nos mira el Padre? Nos mira a través de la justicia que hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, para ellos nosotros somos sus santos. Nosotros somos sus santos. Su propia ausencia de pecado no le dio autoridad a la muerte para retenerlo. Primera de Pedro 1:3, mira lo que dice. Esto es para que lo pongas en tu Biblia con luces centellantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho ¿qué? Nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza
para una esperanza viva, hermanos, por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Por eso nosotros nos alegramos en la resurrección de Jesús. Porque en la resurrección de Jesús se hizo evidente que Dios aceptó la muerte por nosotros. Si no tuviéramos un Salvador, mis hermanos, que nos rescatara, nuestra antigua condición seguiría intacta. Pero nosotros, a través de Cristo, sí nos podemos acercar al Padre con toda libertad y seguridad de que alguien pagó el precio. Justificación es la prueba de la justicia de alguien. ¿Qué justificación? Justificación es la prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, Él tomó todo nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante de Él. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Él nos da acceso a una relación reverente con Él. La prueba de que nuestros pecados son perdonados, ¿qué es? Que Cristo resucitó. Esa es la prueba. No que Cristo murió en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es entonces, ¿qué cosa? Nuestra predicación. Vana sería también nuestra fe. Todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados. Por eso celebramos la resurrección, porque es el punto, el sello de que Cristo y su muerte fue acepto por nuestros pecados. Ahora, claro, hay algunas preguntas que siempre nos van a hacer o nos lo hemos hecho quizás. Preguntas, por ejemplo, si Jesús resucitó, ¿dónde se encuentra Él? Hebreos 10:12 nos va a dar la respuesta. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde está Cristo ahora? Está sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde iremos nosotros? Somos coherederos con Él. Alégrate, eres coheredero con Él. Ahora, ¿qué está haciendo allí? ¿Qué está haciendo Jesús allí? Hebreos 7:25 también nos da la respuesta. ¿Qué dice? Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Él es un intercesor. Todo aquel que quiere ir al Padre tiene que ir por el Hijo. Por lo tanto, tenemos al Señor allí sentado a la diestra del Padre, siendo ¿qué cosa? Nuestro intercesor. ¿Qué más hace el Señor Jesús, aparte de ser nuestro abogado? Juan 14:1 y 3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué cosa tan grande, hermanos. Por eso que aquel que no tenga terrenito aquí en la tierra,
te preocupes, hermano. Alégrate y apúntate. Hay un himno que dice, mansión gloriosa, ay, 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 en los cielos, ¿no? Do las maldades nunca entrarán. Claro. Y por eso que yo sé que Él vive. Y si yo sé que Él vive, hay una mansión gloriosa en el cielo para mí. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos quieren ir a habitarlo ya? Mi amor, así es. Aquel que tiene esa esperanza, dice las palabras, se purifica continuamente. Por eso que la resurrección de Cristo nos da alegría, sí, pero nos hace reflexionar porque hay un compromiso también que hacer. Entonces también Él está preparando un lugar para nosotros. Y eso es con toda seguridad. Eso nos da seguridad. Hermano, ¿qué significa para la iglesia de hoy la resurrección de Cristo? Mejor sería preguntar, ¿qué significa la resurrección de Cristo para tu vida? Yo hoy día no he querido traer respuestas, más bien he querido traerle preguntas, donde cada uno de nosotros tendrá que responderse. ¿Qué representa Jesús que ha resucitado para mi vida? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mensaje de la resurrección para la iglesia de hoy? Hermanos, nosotros podemos caminar confiadamente, con la seguridad de que no estamos solos. Podemos nosotros caminar tranquilamente, porque sabemos que no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? El Señor Jesús. Él está con nosotros. ¿Habrá momentos complicados? Sí, pero yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Yo no tengo temor. Él nos ha prometido, siempre conmigo estará. Y eso lo tiene que repetírtelo en cada momento. Hermanos, en la resurrección de Cristo, para los judíos, era como una piedra en el zapato. Molestosa. Tuvo su visitación el pueblo de Israel. Tuvo su visitación, pero ellos no quisieron hacerlo. No lo quisieron hacer. Por eso que cuando resucita Jesús, no sabían cómo acallar todo eso. Y comenzaron las grandes persecuciones para acallar a los discípulos que se habían llenado ¿de qué? De valor y valentía. Hermanos, si bien es cierto, nosotros cada vez que pensamos como nuestra vida cristiana, siempre estamos pensando como si nosotros vamos a quedarnos eternamente aquí. ¿Ok? Y algunos ponen todas sus energías. Y eso está bien. Yo no quiero decir que, oye, vayas a votar y vender tu casa o regalarla. Y si quieres hacerlo, pásame la voz. No es eso. Pero a veces se invierten energías y sus vidas en algo que aquí se va a quedar, hermano. ¿Ok? Cuando los discípulos recibieron la noticia del Cristo resucitado, sus vidas fueron transformadas. Y algo interesante que podría ser
un desafío para la iglesia de hoy. Ellos tuvieron un propósito. Y ese propósito lo tenemos nosotros. Mateo 28, 18, ¿qué dice? Id y hacer discípulos. Luego les dio identidad. Gálatas 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Les dio identidad. Ya no les importaba pasar penalidades, pero ellos lo afrontaban con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que lo estaban haciendo por su amado. Otra cosa que les dio la resurrección es que le dio valor. Le dio Primera de Juan 4:4 dice, mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Qué le dio? Le dio valentía, le dio valor. Pero eso tenía un porqué. ¿Cuál era el porqué? Predicar, predicar y predicar el evangelio. Pablo dijo en su momento, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, una cosa sí podemos decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la gran noticia de que Cristo resucitó? Los discípulos estallaron de júbilo, pero estallaron en un propósito y no dejaron pasar oportunidad alguna de hablar de ese Señor. Que sea el propósito para estos tiempos, sobre todo porque Cristo viene. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos que Él iba a Jerusalén, iba a pasar muchas dificultades, iba a ser inclusive hasta muerto, los discípulos que escucharon eso, se quedaron en eso y no escucharon lo que hubo después. ¿Qué venía después? Y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos no escucharon eso. Solamente escucharon algo donde les competía a ellos. ¿No es eso lo que estamos escuchando ahora? Todo el mundo está preocupado porque la economía en el mundo está que se decae. Hay crisis y todo el mundo está allí. Pero no nos acordamos de que el Señor nos ha dicho que eso es lo que tiene que acontecer. Porque cuando eso acontece, la llegada de Cristo está pronta. Eso es lo que nos debe motivar. ¿Para qué? Para vivir en esperanza. Hay crisis, hay mortandad, hay sismos, hay epidemias. Nos quedamos ahí, pero no seguimos escuchando las promesas. ¿Cuál era la promesa? De que eso es necesario que acontezca para la pronta venida del Señor. No nos quedemos en eso, hermanos. No nos quedemos en algo que te compete a ti personalmente. Velo en un contexto global. La llegada de Cristo está pronta. ¿Cómo nos va a agarrar? ¿Apercibidos adorándolo y buscándolo? ¿O cada uno buscando lo suyo? El mensaje de la resurrección de Jesús nos debe animar ¿a qué? A que hay esperanza, hermanos. Hay seguridad. ¿Hay consolación? Sí hay consolación. Pero más que eso, saber que todas las promesas que el Señor ha dicho que haría, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él dijo que sí iba a suceder, sucedió. Él dijo, yo al tercer día regreso. ¿Y qué pasó? Regresó. ¡Cristo! Y no nos olvidemos de eso, hermanos.
Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora, porque nos alegramos, Señor, de que tú resucitaste, Señor, y nos alegramos porque no solamente resucitaste, porque con esa resurrección certificaste que todo lo que hiciste para nosotros, eso es cierto. Porque tú dijiste que estaríamos nosotros contigo a donde tú estás, y eso será así, porque tú lo has dicho y tú no mientes. ¿Por qué? Porque tú resucitaste, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Gracias por esta hermosa congregación. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que sigamos meditando qué representa para cada uno de nosotros tu resurrección. Amado Dios, la honra y la gloria sea para ti. Amén y amén.